Mientras los chicos van pasando, vamos a buscar el libro de Génesis, simplemente para recordar algunos criterios, porque vamos a analizar algunas cuestiones del libro de Proverbios, comparado con la carta de Santiago. Pero para comprender un poquito lo que es Proverbios, tenemos que repasar algunos conceptos de Génesis. Y nosotros tenemos que en Génesis 1, tenemos que Dios le dio una misión a Adán y Eva para que ellos dirijan, gobiernen, dominen, sojuzguen, es decir, ejerzan una especie de reinado. Es decir, Adán y Eva van a reinar sobre la tierra, ¿no? ¿Y cuál era, por qué esta imagen, ¿no? Porque Dios en el séptimo día, recuerdan, se sentó a descansar. Y habíamos analizado ya hace mucho tiempo que el hecho de que Dios se siente a descansar no es simplemente porque estaba cansado de haber hecho algo, sino porque Él estaba tomando el control, es decir, sentándose en el trono. Si Dios está sentando en el trono, quiere decir que Él va a reinar. Pero Él no reina directamente, sino que tiene un intermediario, un representante llamado el humano, que va de alguna manera ese humano a gobernar en nombre de Dios, manifestando el carácter de Dios, es decir, representando a Dios. Entonces, como Adán tenía la misión de gobernar este mundo para llevar la gloria de Dios hasta lo último de la tierra, porque esa es la idea, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, no es simplemente una cuestión de llenar por llenar, sino que es repetir, transmitir la imagen de Dios hasta lo último de la tierra, es decir, lo que hay en el Edén, que el Edén pueda crecer, multiplicarse, avanzar para cubrir la tierra con la bendición de su presencia. Y Dios puso y ahora sí vamos a analizar puntualmente una figura, imagen de Dios queriendo de alguna manera compartir su sabiduría con el hombre. Es decir, si vos vas a gobernar en mi nombre, me vas a representar a mí, yo voy a compartir con vos algo que necesitas, que es la sabiduría para poder gobernar, ¿no? Entonces está representado eso de tener la sabiduría de Dios al alcance del ser humano a través del árbol de la vida. Dios había puesto dos árboles en el centro del jardín del Edén, que uno era el árbol de la vida y el otro era el árbol de la, ¿recuerdan? Ciencia del bien y el mal, ¿no? Que en realidad podríamos decir que es el árbol de la vida y el árbol de la muerte, porque ¿qué producía si alguien tomaba de ese fruto? La muerte, ¿no? Ciertamente moriréis, dice. Pero hay algo particular en estos dos árboles, y ¿qué es lo que va a hacer Eva y Adán cuando van a tomar del árbol? ¿Saben por qué Eva ve agradable el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Qué es lo que está viendo Eva ahí? Ser como Dios. Bien. ¿Qué más? Su autonomía. ¿Por qué es atractivo ese fruto? Alcanzar sabiduría. Muy bien, vamos, miren, Génesis 3, verso 6. Y dice, así vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Hasta ahí no hay ningún problema. Es un fruto, es un árbol que se puede comer. Pero tenía un simbolismo detrás, y que era agradable a los ojos, y que era árbol deseado para alcanzar sabiduría, conocimiento. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que estaba ahí con ella, ¿no? Ahora, bueno, después conocemos toda la historia, fueron abiertos sus ojos y demás, pero ¿qué es lo que representan estos dos árboles? Y como hemos estudiado durante mucho tiempo, el árbol de la vida representa la sabiduría de Dios, es decir, Dios compartiendo su sabiduría a través de este símbolo del árbol de la vida, diciendo, tenés acceso al árbol de la vida, podés comer del árbol, es decir, podés tener acceso a la sabiduría divina
para poder representarme. Pero hay otro árbol del cual anhelo y deseo que no comas, porque cuando comas va a producir algo que es lo contrario al árbol de la vida, es decir, la muerte. Y ese árbol representa, lo vamos a ver en Proverbios, por eso hago esta introducción, este árbol de la ciencia del bien y el mal, el árbol de la muerte, representa la sabiduría humana. Una sabiduría que cree, insisto, por eso la mujer dice que vio que era agradable para alcanzar sabiduría, pero no es la sabiduría divina, sino la sabiduría humana, que lo único que produce la sabiduría humana es lo que nosotros vemos como consecuencia, que es lo que ocurre después de que ellos rechazan a Dios, rechazan la sabiduría de Dios, hay competencias, enemistad, ¿no? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, y hay toda una trama bíblica que me va a contar a través de Caín y Abel, los hijos de Noé, Jacob y Esaú, como estamos estudiando ahora, ¿no? Isaac e Ismael, los hijos de Jacob, todos hay una enemistad continua, hay una pelea. Recuerdan también las mujeres Raquel y Lea cómo competían por tener hijos, en la misma competencia que nosotros después vamos a ver en Ana y Penina, ¿recuerdan? La esposa del Cana. Dice Ana que Penina era su rival, porque claro, ella tenía muchos hijos y ella no. Entonces, continuamente hay peleas, competencias, separaciones, no nos podemos vincular correctamente, y eso es producto, dice la Biblia, de haber tomado del árbol de la sabiduría humana, que es atractivo, sí, al principio es atractivo, pero lo único que produce es muerte, enemistad, separación. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ir ahora a Proverbios, capítulo 1, vamos a leer algunos pasajes, algunos van a estar en la pantalla, pero quiero leer algunas cosas de Proverbios, que es, de alguna manera, Proverbios es como si fuera la manifestación, la personificación de la sabiduría. Nosotros tenemos entonces Proverbios capítulo 1, vamos a leer algunos versículos, y acá nos va a decir qué es la sabiduría de Dios, ¿no? Que está vinculado al árbol de la vida. Dice Proverbios 1, verso 1. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, miren, para adquirir sabiduría e instrucción. Recuerden que Salomón, cuando es elegido por Dios para gobernar, ¿qué es lo que le pide Salomón a Dios para gobernar? Recuerden, ¿no? Sabiduría. Porque eso es lo que se necesita, la sabiduría de Dios, para poder dirigir, ¿no? Lo mismo que necesitaba Adán para dominar y sojuzgar. Entonces dice verso 2, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, miren, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber. O sea, el sabio aún más puede tener. Y el entendido obtendrá consejos sabios, para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, es la reverencia, es confiar en la sabiduría de Dios. Es el principio de la sabiduría, es el temor al Señor, ¿no? Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción, ¿no? Esto es lo que hicimos nosotros los seres humanos. Los insensatos despreciamos la sabiduría de Dios. Entonces, nosotros tenemos acá que hay un punto fundamental que Salomón está diciendo, que el principio de esta sabiduría divina es tener temor. ¿Por qué piensan que Salomón está diciendo que el principio, o sea, lo fundamental de la sabiduría es el temor a Dios? ¿Por qué piensan que dice esto? ¿Por qué Salomón está diciendo que el principio de comprender la sabiduría de Dios es tener temor de Él? ¿Por qué es lo que nos lleva a la obediencia? ¿Por qué? Bien, o sea, el conocimiento de Dios, pero en referencia a por qué hay que tener temor del Señor. ¿Por qué yo tengo que tener temor del Señor para obtener su sabiduría? Porque cuando nosotros estamos frente a la sabiduría de Dios, yo tengo la opción de descansar de lo que Dios me está diciendo es lo mejor para mí. Hoy veíamos
Isra nos compartía en el estudio bíblico que, por ejemplo, cuando Labán quiso engañar a Jacob, una vez más, con las ovejas y las cabras, y llevó las cabras lejos de donde estaba Jacob, porque Jacob había dicho, bueno, las moteadas, si nace alguna moteada me la llevo yo. Entonces Labán quiso engañarlo, pero la sabiduría de Dios llegó a Jacob y le dijo, poné frente a las cabras y a las ovejas cuando estén, digamos, en celos para reproducirse, poné un pedazo de ramita delante de una oveja para que esto haga que se reproduzcan moteadas y manchadas y vos tengas más ovejas y evites el engaño de Labán. ¿De dónde sale esta lógica de Dios de decir, mostrarle a las ovejas una ramita para que la oveja cuando tenga su encuentro, ¿no?, para reproducir, salgan ovejas rayadas y moteadas? ¿Qué clase de sabiduría es esta? ¿Está en la sabiduría de Dios? Ahora, nosotros podemos confiar en que Dios me está diciendo, poné delante de una oveja un pedazo de ramita, que eso va a hacer que nazcan moteadas. No hay otra cosa que tener temor del Señor y descansar de lo que Dios dice, es así. No hay otra cosa que cuando Dios le dice a Abraham y a Sara en su esterilidad y en su avanzada vejez, vas a tener un hijo. Y Abraham tiene que descansar de que lo que Dios está diciendo es lo necesario, lo correcto, la bendición de Dios viene a través de eso. Pero es difícil tener temor del Señor y descansar de que lo que Dios me está diciendo es algo que puede ser una bendición para mí, cuando es algo ilógico. Pero Dios es especialista, yo creo que es una ironía lo que hizo Dios con Jacob cuando le dijo que mostrara una ramita para que nazcan, como diciendo, si Labán con su inteligencia, con su astucia, quiso engañar a Jacob, Dios es extremadamente mayor y en su ironía usó un método totalmente extraño e ilógico y produjo las ovejas moteadas y rayadas, ¿no? Entonces, todas estas cosas nosotros vemos en la Biblia. Por eso, el principio de la sabiduría es descansar en Dios. Es que Dios lo que dice es lo mejor para nosotros. Vamos ahora a Proverbios capítulo 3. Y sí, yo los animo a que lean todo el libro. Y van a ver cómo Salomón quiere expresar lo que significa la sabiduría de Dios, ¿no? Y miren con qué va a comparar Salomón a la sabiduría. Dice Proverbios 3, verso 13. Lo leyó Ariana recién también, cuando dirigía, y vamos a leer algunas cosas de eso. Dice, Proverbios 3:13, bienaventurado, o sea, feliz el hombre que haya la sabiduría de Dios, ¿no? Y el mortal que obtiene la inteligencia, porque su provecho es mayor que el de la plata, su resultado es mejor que el oro fino. Dios me está diciendo que la sabiduría de Él es mejor que la plata y que el oro. Es más preciosa que las piedras preciosas. Nada de lo que desees puede compararse con ella. En su diestra hay abundancia de días. ¿Qué quiere decir esto? En su diestra hay abundancia de días. ¿Qué es abundancia de días? Larga vida, ¿no? El árbol de la vida. Es decir, el fruto del árbol de la vida, de la sabiduría, produce larga vida. En su izquierda, riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus sendas son sendas de paz. Es árbol de vida, ¿ven? Acá está. Es árbol de vida a los que echan mano de ella. Y los que la retienen son, otra vez, bienaventurados. Es decir, la sabiduría de Dios produce dos cosas: placer, según el verso 17, y paz. Placer y paz. Eso es lo que produce la sabiduría de Dios, ¿no? En el 19, verso 19 dice que Dios fundó la tierra con esta sabiduría, ¿no? Estableció los cielos, fueron divididos, lo sabemos, ¿recuerdan esto? Dividió las aguas con su sabiduría, las nubes destilan el rocío. Y el 21 dice, hijo mío, conserva el buen juicio. No pierdas de vista la discreción. Te serán fuente de vida, otra vez, fuente de vida, y te adornarán como si tuvieras un collar, ¿no? Y
dice verso 23, podrás recorrer tranquilo tu camino, ¿ven? Paz, tranquilidad. Tus pies no tropezarán, esto lo leíamos recién. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. ¿Qué es lo que perdió Caín cuando fue alejado de la presencia de Dios? Lo decía Israel hoy a la mañana. La paz. Él dice, tengo miedo, me van a matar. Si yo soy alejado de tu presencia, no voy a estar tranquilo, no voy a encontrar seguridad, tengo miedo. Y acá Dios está diciendo a través de Salomón que el que descansa, el que tiene temor de Dios ante su sabiduría, puede estar tranquilo, puede dormir tranquilo, no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. Verso 25, no temerás ningún desastre repentino, ni la desgracia que sobreviene a los impíos. Porque el Señor estará siempre a tu lado, como con Jacob, ¿no? Te librará de caer en la trampa. Pero ahora agrega algo, miren, no niegues, verso 27, un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde, te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. No trames el mal contra el prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin causa, si no te ha hecho agravio. No envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. Y el 34 termina diciendo, ciertamente a los escarnecedores escarnece y da gracia a los humildes. ¿Les hace recordar algo del libro de Proverbios, esto que acabamos de leer? Perdón, al libro de Santiago, perdón. Al libro de Santiago. Bien. Miren, ahí yo puse en la pantalla, vamos a comparar Proverbios con Santiago. Yo creo que Santiago cuando escribió esta carta está pensando puntualmente en Proverbios. Porque, por ejemplo, dice Proverbios 18:21, la lengua tiene poder para dar vida o para dar muerte. Los que la aman sufrirán las consecuencias. O sea, está hablando de que la lengua tiene un poder, ¿no? de destruir, de desanimar y demás, ¿no? Y Santiago dice lo mismo. La lengua es un fuego. Está en la pantalla, ¿no? La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama el curso de la existencia, siendo inflamada por el mismo infierno. Dice, porque toda naturaleza de bestias, aves, reptiles, seres marinos, es domada. Ha sido domada por la naturaleza humana, pero ninguno de los hombres puede domar la lengua. Un mal incapaz de ser adquirido, lleno de veneno mortal. ¿No? Lo mismo que dice Proverbios es lo que está expresando Santiago. Después también dice, por ejemplo, Proverbios 18:1, el egoísta solo busca satisfacer su propio bien. Está en contra de todo buen consejo, ¿no? El egoísta busca su propio bien y está en contra de todo buen consejo. Miren esto, al necio no le interesa entender. Todo lo que quiere es dar su propia opinión. Mi versión dice, en la textual dice, sino publicar lo que piensa. Quiere publicar lo que piensa. No le importa escuchar, él quiere hablar. Y dice el verso de Proverbios 18, 10, el nombre del Señor es una torre poderosa, los justos acuden a ella y están a salvo. El rico piensa en su riqueza, que su riqueza es una ciudad protegida por altos muros impenetrables. Primero viene el orgullo, luego el fracaso, primero la humildad, luego los honores. Es vergonzoso y necio responder antes de escuchar. Y esto es lo que decía Néstor recién. Fíjense lo que dice Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. ¿Ven? Lentos para hablar y ser rápidos para escuchar. Y Proverbios me dice lo mismo. Ahí el egoísta quiere expresar su opinión, no quiere escuchar. También dice, por ejemplo, en Proverbios 27:1, dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. Lo mismo que dice Santiago 4.
que dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy y mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio, ganaremos dinero. Y eso ni siquiera saben qué es lo que va a suceder mañana, ¿no? Exactamente lo mismo que dice Proverbios 27. También dice Proverbios 24, 23, esto también pertenece a los sabios, sabiduría de Dios. No es bueno hacer acepción de personas en el juicio. No hay que hacer acepción de personas, dice, ¿no? Esa es la expresión de la sabiduría de Dios, es manifestada a través de las expresiones de no acepción de personas, no hacer favoritismos, no elegir a uno porque me cae mejor que otro. Eso es la sabiduría de Dios. Y lo mismo dice Santiago. Hermanos míos, no tengan favoritismos. Nuestro Señor de la gloria, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley, ¿no? Y lo último, la comparación, y es lo que leíamos recién. Santiago 4:6 dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, y ahí cita Proverbios. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Que es lo mismo que dice Proverbios 3:34, ¿no? El Señor se burla y muestra su favor a los humildes. Es por eso que, de alguna manera, la sabiduría de Dios, y lo vamos a comparar en lo último, pero la sabiduría de Dios se manifiesta. Fíjense que si ustedes leen Proverbios, muy pocas veces hay demandas. Tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Sino que lo que está expresando Proverbios es que la sabiduría de Dios se manifiesta de una manera. La sabiduría de Dios hace esto. No dice tenés que hacer esto, sino que dice la sabiduría de Dios se expresa de esta manera. Por eso cuando Adán está frente al árbol de la vida y frente al árbol de la muerte, tiene la sabiduría de Dios que produce, que expresa el carácter mismo de Dios, versus la sabiduría del ser humano que lo único que termina expresando es odio, competencia, separación, rivalidad. Y miren, por ejemplo, Proverbios 7, así rápido, miren. Sí, José Luis. ¿Qué dice? Habla de que la abundancia del corazón habla la boca. O sea, primeramente, antes de que la lengua largue maldades, hay una maldad previa en el corazón. Claro. Bueno, José Luis recuerda Mateo 15, 18, que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cuál es la boca o es el corazón? ¿No? Porque recién leíamos, la lengua es la que produce. Pero recuerden que los escritores bíblicos tienen esta manera de graficar, de escribir, expresar a través de simbolismos. Y obviamente el problema no es la lengua, está claro. Si bien de una manera gráfica y simbólica, Santiago y Proverbios toman la lengua como el productor de la maldad, pero en realidad el productor de la maldad no es la lengua, es el corazón. La lengua expresa lo que hay en el corazón, ¿no? Pero vale la aclaración de lo que dice José Luis, porque el problema no es, si no, le tenemos que cortar la lengua, ¿no? Y ahí se terminaría todo. Pero no, cuando Dios habla en Ezequiel 36 o 34, dice que Dios va a poner un corazón nuevo, no una lengua nueva, para que nosotros podamos expresar el carácter de Dios. Va a poner un corazón nuevo. Nos va a sacar este corazón de piedra y va a poner un corazón de carne. Pero vale la aclaración. Entonces, por ejemplo, en Proverbios, miren, para poder entender un poquito la idea de Proverbios, dice Proverbios 7, por ejemplo, y miren, y vamos a interpretarlo juntos. Dice, verso 7, Proverbios 7, verso 7, vi entre los simples, advertí entre los mancebos a un joven falto de entendimiento, pasando por la calle junto a su esquina y caminando en discreción a casa de ella. Al crepúsculo, cuando ya oscurecía, en lo profundo de la noche y de las tinieblas, la mujer sale a su encuentro. Taimada de corazón, ataviada de ramera, bullanguera y desenfrenada, con pies que no saben estarse en casa, unas veces en la calle, otras veces en las plazas, acecha en todas las esquinas. ¿Quién acecha en todas las esquinas?
la mujer esta, ¿no? La ramera, la prostituta. Bien. Se traba de él y lo besa, y con rostro impúdico le dice: prometí sacrificios de paz, y hoy he cumplido mis votos, por lo cual salí a tu encuentro, ansiosa de verte y te he hallado. He tendido mi cama con hermosos cobertores recamados de cordoncillo de Egipto. He perfumado mi lecho con mirra, aloes y canela. Ven, deleitémonos con caricias hasta el alba, embriaguémonos de amores, porque mi marido no está en casa. He emprendido un largo viaje. Y sigue diciendo, ¿pero de qué está hablando? ¿Cómo? La necedad. Nosotros podríamos leer este pasaje y decir que tenemos que tener cuidado de algunas mujeres. ¿Está bien? Porque dice, la mujer está ahí como mirando, dice el versículo 6, no lo leímos, pero dice, cuando desde la ventana de mi casa mira entre las celosías y ve a un joven con poca experiencia que sale por la calle. Y esta mujer sale y trata de embaucar, por decirlo de alguna manera, a este joven inexperto. ¿Qué está queriendo decir Salomón con esto? ¿Que tenemos que tener cuidado de ciertas mujeres? Absolutamente no. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? ¿Quién es esta mujer ramera? Otra vez, los escritores bíblicos usan representaciones para mostrar una verdad detrás de eso. Bien, representa en realidad, sí, podríamos decir la carnalidad humana, pero es la necedad. Nosotros tenemos que, está la sabiduría de Dios representada en una mujer, pero también tenemos la sabiduría humana representada a través de la mujer. ¿Qué mujer? Como lo acabamos de leer recién. Fíjense, y esta mujer, miren lo que hace, ¿no? Prometí sacrificios de paz, salí ansiosa de verte, te he hallado, he tendido mi cama con hermosos cobertores, recamados con cordoncillo de Egipto, he perfumado mi lecho. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es esta sabiduría humana? Seductora, es atractiva. ¿Recuerdan? Eva ve el fruto del árbol y es seductor, es atractivo. ¿Para adquirir qué? Sabiduría, pero no la sabiduría de Dios. Esta es sabiduría humana. Entonces, Salomón está como describiendo dos mujeres. Una, que es la sabiduría de Dios, y otra, miren, ¿recuerdan Proverbios 31? Que dice, miren, vamos rápido. Miren. Proverbios 31:10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. Ella le acarreará el bien y no el mal todos los días de su vida. Busca la lana y el lino, diligentemente trabaja con sus manos. Es como la nave del mercader que trae su pan desde lejos. Se levanta aún cuando es de noche, da alimento a su familia, la porción asignada a sus criadas, evalúa el campo y lo compra. Y del fruto de sus manos planta una viña. Ciñe con fuerza sus lomos, fortalece sus brazos. ¿Qué mujer es esta? Nosotros los varones siempre buscamos esta mujer. ¿Pero qué es esta mujer? Que no existe, ¿no? Pero como no existe el varón es peor, ¿está bien? ¿Pero qué está diciendo acá Salomón? ¿Qué está diciendo Salomón? ¿Quién es esta mujer? La sabiduría de Dios. ¿Entienden cómo funcionan las escrituras bíblicas? Está comparando dos mujeres, una que es seductora, atractiva, que hace todo para atraernos, pero que nos lleva a cualquier lado, versus una mujer que trae ganancias. Ella acarreará el bien y no el mal, la sabiduría divina, ¿no? Todos los días de su vida. Busca la lana y el lino, diligentemente trabaja con sus manos, ¿no? Trae su pan desde lejos, da alimento a su familia. ¿Ven la diferencia? Entonces, Salomón está usando otra vez, un simbolismo de dos mujeres que están expresando dos cosas totalmente distintas. De la misma manera que en el jardín del Edén hay dos árboles que están expresando dos cosas totalmente distintas. Una sabiduría que está al alcance de Adán, pero que Adán decide rechazar
porque no es tan seductora como el árbol de la vida, que sí es un fruto atractivo para alcanzar sabiduría. Entonces, la vida del ser humano está continuamente entre estos dos árboles, y esto lo venimos viendo ya hasta el hartazgo, diría, ¿no? De comparar que el hombre continuamente está frente a descansar, tener temor de Dios en la sabiduría divina o usar su propia sabiduría. Pero lo que produce su propia sabiduría son malos vínculos, peleas, contiendas, enemistades, griterías, maledicencia, ¿no? Gálatas. Y para terminar quiero leerles Santiago, capítulo 1 y capítulo 3. Miren, vamos a Santiago 1 y ahí sí vamos a ver la soberbia versus la humildad. Es decir, lo que produce el árbol de vida es humildad, lo que produce el árbol de la sabiduría humana es soberbia, es orgullo. Miren, Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros carece de sabiduría, pídala al que da a Dios, que da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. ¿Está bien? Entonces, Santiago comienza el libro, o la carta, diciendo, si alguno no tiene sabiduría, entonces, ¿qué es lo que está diciendo que tiene que tener alguien? Si tiene sabiduría, ¿qué es lo que tiene? Humildad, ¿no? Y no tiene necedad. Muy bien. Ahora, miren Santiago 3, verso 3, y acá lo va a explicar muy bien qué es la sabiduría de Dios. Miren, verso 13, ¿quién es sabio y entendido, no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, miren, en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celos amargos, el otro al contrario, ¿no? Esto es la sabiduría humana. Si tienen celos amargos y rivalidad en vuestros corazones, no se jacten ni mientan contra la verdad. No, esta no es la sabiduría que desciende de lo alto. Esta no es la de Dios. Sino que esta es la sabiduría terrenal, natural y diabólica. Esto lo leíamos también en la escuela dominical, ¿no? Porque donde hay celos y contienda, allí hay desorden. Y toda obra ruin. Hay desorden, ¿no? Esto también tiene que ver con Génesis 1. Hay desorden. Pero la sabiduría de Dios, de lo alto, ¿cómo es? Primeramente pura, pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y el fruto de justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. ¿Recuerdan lo que ha dicho Salomón en Proverbios? La sabiduría de Dios produce placer y paz. Y es lo mismo que dice Santiago, el fruto de la justicia es sembrado en paz para los que hacen la paz. Entonces, ¿cómo grafica la sabiduría divina? Aquella que dice es pura, pacífica, no se pelea, no compite, ¿ven? Es pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia, de buenos frutos, imparcial, sincera. Este es el carácter de Dios, ¿no? Lleno de misericordia, de buenos frutos. Es imparcial. Dios no hace acepción de personas como sí hacemos nosotros con nuestra propia sabiduría. Es sincera. No hay hipocresía en el carácter de Dios. Sí hay hipocresía en nuestro carácter. Y el fruto de justicia es sembrado en paz. Por eso, cuando Salomón está escribiendo Proverbios, está reproduciendo lo que nosotros vimos en los dos árboles. Tenés la opción de escoger la mujer que representa la sabiduría divina, que hace que nosotros podamos vivir en paz, que podamos expresar lo que es Dios, que podamos amarnos unos a otros, que podamos de alguna manera exaltar a la otra persona, como también dice Pablo, ¿no? Reconocer al otro como superior a mí mismo, versus esa mujer no tan buena que tiene deseos raros detrás, que quiere seducirnos, que es la... Exacto. Exactamente. Ahí está. Lean, como dice Carlos, lean todo el libro de Proverbios, que no es mucho, pero analicen cómo Salomón está usando a la mujer
que de alguna manera quiere atraer, pero que no termina siendo un buen fruto, versus una mujer que lo único que hace es darnos honra, riqueza, buenos frutos, buenas relaciones. Es increíble cómo el libro de Proverbios se ilumina cuando uno lo empieza a ver con ese enfoque, ¿no? Porque, insisto, Salomón entiende lo que ocurrió en el jardín del Edén. Y Santiago está replicando lo que dijo Salomón en Proverbios. Y está diciendo que esta sabiduría que viene de lo alto es pacífica. Nos permite relacionarnos correctamente. Por eso, creo que... Miren, le voy a hacer una pregunta y vamos a leer el último pasaje. ¿Cómo se expresa la sabiduría de Dios en el pueblo de Israel? Sí. Hmm. Y lo otro, algo que quiero apuntar a lo que estás diciendo acerca de los proverbios, es que en esa analogía que hace Salomón entre una mujer sabia y una mujer necia, eso tiene algo en común, que es que la manera a quien llama, tanto la sabiduría, la mujer sabia, como la mujer necia llama a los simples. Sí, exacto. Entonces somos simples y tenemos a quién estamos llamando. Deberíamos a quién escuchamos nosotros. Eso también está bueno porque Santiago replica también esto, simples, ¿no? Le habla a los simples. Belén está expresando esto, ¿no? Que la sabiduría divina es para los humildes, para los simples, para los que están dispuestos a tener temor del Señor, ¿no? Como dice Isaías, creo 61, que dice que Dios está presto a todo aquel que tiembla ante su palabra. Y toda la Biblia va a expresar, lo habíamos visto también en algún momento, todas las imágenes que Dios usa, huérfanos, viudas, pobres, extranjeros, pequeños, niños, todas son imágenes de personas indefensas, débiles, que tienen temor del Señor, que descansan en la sabiduría divina y reciben, o como leíamos recién en Jacob, ¿no? Aquel que está en desventaja, dice, Dios lo usó, como José también dijo, ¿no? Ustedes me quisieron hacer mal y Dios lo malo lo transformó en un bueno. Entonces Dios siempre defendiendo al débil en la situación. Pero el débil es aquel que descansa en lo que Dios dice. Por eso, la sabiduría de Dios al pueblo de Israel estaba representada en la ley de Dios. Ustedes tienen que representar el carácter de Dios, le dice al pueblo de Israel, ¿no? Ustedes van a ser mis sacerdotes, decíamos hoy, mis representantes. Bueno, dale, ¿cómo voy a representarte? Bueno, te voy a dar la ley, que es la expresión máxima de mi sabiduría, de mi carácter. Y eso lo dice Deuteronomio 4. Claramente dice, miren, 4:6, si quieren se los leo, o 5. Dice, mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó Jehová mi Dios, para que hagan así en medio de la tierra donde vas a entrar para poseerla. O sea, hay que enseñar los estatutos y decretos. Perfecto. Pero, ¿qué simboliza esto? Verso 6. Observadlos, practicarlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones. ¿Ven? La ley de Dios, expresada a través del carácter y de las relaciones, porque los últimos 6 mandamientos del Decálogo tienen que ver con el trato con los demás. No de falso testimonio contra tu prójimo, no desees la mujer de tu prójimo, no envidies a tu prójimo con la casa y demás, no asesines a tu prójimo, y todo tiene que ver con el prójimo, es no hacerle daño al prójimo. Ahora, cuando ustedes hagan esto, van a mostrar la sabiduría. ¿De quién? De Dios. Dice entonces, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. ¿Ven? Y miren lo que dice el verso 7. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Dios siempre que nosotros le invoquemos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos que aman a otros, ¿no? Como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Entonces Dios está diciendo al pueblo de Israel, yo quiero que me representes y voy a darte la ley, que es mi sabiduría, te la comparto,
para que vos cuando expreses esta ley a otras naciones, las otras naciones digan, este es un pueblo sabio y entendido. Es un pueblo que sabe vincularse, que sabe relacionarse. Este es un pueblo que expresa el carácter de Dios. Un carácter que quiere siempre beneficiar al otro. Por eso, estos dos árboles significan que el árbol de la vida se manifiesta a través de la humildad, el temor del Señor, la disposición a ser transformado por Dios. Pero la sabiduría humana, al contrario, manifiesta que no me interesa lo que Dios dice, yo sé exactamente cómo actuar. Yo sé lo que tengo que hacer de ahora en más para gobernar. Y eso lo vemos en los hijos de Salomón. En el hijo de Salomón que tuvo que continuar el reinado, no siguió el consejo, hizo cualquier otra cosa. ¿Y cómo terminó el reino? Dividido. Porque eso produce la sabiduría humana. Contiendas, peleas, divisiones, muerte. Pero la sabiduría de Dios produce vida. Y Dios ahora nos ha dado a nosotros estos nuevos representantes del carácter de Dios, llamado la Iglesia. Nos ha dejado esta nueva ley, que Dios dice que la ha colocado en nuestros corazones, porque si no, no puede producir, sino que Él mismo la ha colocado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y ahora nosotros, si tenemos temor del Señor, si nos humillamos, si descansamos en Él, podemos expresar este carácter de Dios a las naciones. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, de acuerdo como ustedes se traten, van a conocer que son mis discípulos. Si ustedes se tratan con amor, se aman unos a otros, se consideran superiores unos a otros, y todos los unos a otros que hay en el Nuevo Testamento, vamos a expresar el carácter de Dios. La gran pregunta es si nosotros como iglesia estamos expresando esto. Que obviamente no lo podemos hacer quizá un domingo, porque venimos un domingo y yo tengo cara de santo el domingo, y termina y los puedo engañar a todos ustedes diciendo, mostrando que soy una persona agradable. Pero el tema es cuando nos tratamos de verdad, en los grupos familiares, cuando tenemos un contacto, cuando no simplemente nos saludamos y decimos que Dios te bendiga, voy a orar por vos, y vaya uno a saber qué pasa después. Pero cuando estamos en un grupo familiar, donde somos menos, no tenemos mucho para escondernos, tenemos que manifestar lo que somos. Y cuando empezamos a manifestar lo que somos, es ahí donde se ve si estamos dispuestos a humillarnos y manifestar la sabiduría de Dios, que es pacífica, pura, que hace que nos amemos unos a otros, que oremos unos a otros de verdad, que nos preocupemos de verdad unos por otros, que podamos expresar este carácter de Dios a otros. Porque la sabiduría de Dios no es mucho conocimiento, la sabiduría de Dios no es la inteligencia artificial, ni es descubrir, cuestiones físicas, químicas, de ingeniería. No tiene nada que ver con el conocimiento intelectual. Tiene que ver con una expresión de humillación, de poder amarnos, relacionarnos correctamente, perdonarnos. Eso tan difícil que a veces nos cuesta, ¿no? Perdonarnos. La sabiduría de Dios es totalmente distinta. Es, diría, casi ilógica a los ojos humanos. Es locura, dice Pablo, ¿no? Y lo vimos en la historia de Jacob. Es una locura que Dios le diga a Jacob, poné un palito delante de las ovejas para que nazcan moteadas. Pero la sabiduría de Dios es diferente. Y nosotros estamos frente a esta sabiduría día tras día. Y nuestra disposición a ella manifiesta si vamos a tomar del árbol de la vida o tomar del árbol de la muerte. Está en nuestras manos. Dios ha delegado esa autoridad en nosotros. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y anunciad que hay un nuevo rey que es diferente al rey que cualquiera de nosotros podamos poner. No es egoísta, no es jactancioso, no busca lo suyo, no guarda rencor. Es un Dios diferente. Y la pregunta es si nosotros estamos representando ese carácter de Dios, que no guarda rencor, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, nos irrita. Y ahí es donde se empieza a complicar, ¿no? Por eso necesitamos temor del Señor para obtener su sabiduría. Oramos. Te bendecimos, Señor, porque cuando vemos la descripción de tu sabiduría, está lejos de nosotros. Está lejos de nosotros. Pero también está cerca de nosotros, porque has dejado esa sabiduría al alcance de nuestra mano,
la has querido compartir con nosotros, inclusive la has puesto en nuestro corazón. Porque esta ley, que es tu propio carácter, es la sabiduría que mostramos ante las naciones, es una ley difícil para nosotros, que somos egoístas, que buscamos lo nuestro. Por eso, Señor, queremos menguar, queremos morir a nosotros. Como decía Pablo, ya no vivo yo, quiero que Cristo viva en mí. Para que Él pueda expresar este carácter, para que Él pueda amar a otros como vos deseás amarnos. Que no estás esperando nada a cambio, que no actuás después de que alguien te hace un favor, sino que actuás, tomás la iniciativa sin mirar el carácter de la otra persona, lo que ha hecho, sus errores. Señor, queremos de alguna manera morir para que ese amor sea expresado en nosotros. Y para que el mundo, las naciones, vean a este pueblo sabio y entendido y digan qué clase de Dios tienen, que es cercano a ellos, que vive entre ellos, que vive en ellos. Y que puedan decir, yo quiero experimentar lo que ellos tienen. Ese amor que estamos buscando está pura y exclusivamente en tu presencia. Así como sufrió Caín, sintió temor, no puedo dormir, tengo miedo, me van a matar. Cuando llegó a tu presencia, cuando volvemos a tu presencia, sentimos eso que cantábamos también hoy, ¿no? Puedo dormir en paz, puedo acostarme tranquilo, no tengo temor del peligro repentino. Tú estás atrás de todo, Señor. Ayúdanos a que cada circunstancia de la vida nos empuje, nos invite, nos anime a descansar y a tener temor reverente tuyo, porque ahí está tu sabiduría. Te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.